ocurriendo en este mes de octubre. Y bueno, pues en un día como hoy, que se conmemora este centenario de la muerte de Belisario Domínguez, saludo con mucho gusto al historiador, al doctor Lorenzo Meyer, una mañana como esta. Doctor, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muy buen día. Bueno, pues en un centenario como este, ¿qué decir, Lorenzo, de una efeméride como esta? Bueno, además de lo que acaban ya de pasar, lo que escuchó ya el público, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre la naturaleza misma del huertismo. Yo creo que podemos decir que ese fue nuestro primer y hasta ahora único experimento en un gobierno militar. Es verdad que en el siglo XIX hubo un montón de generales y para empezar estaría Santana al frente del país y que gobernaron más o menos según Dios les dio a entender, y si lo que entendían era lo militar, pues gobernaban como militares. Pero México no estaba en la posibilidad de ser militarizado. En cambio, después del régimen de Porfirio Díaz y del hecho de que el país había entrado en un proceso de modernización, entonces sí que se pudo intentar la militarización. Huerta tomó realmente a todos los estados, incluso generales, militarizó los ferrocarriles, militarizó el sistema educativo y quería crear un ejército de más de 200,000 hombres, que para la época, Carmen, era una cantidad enorme. Recordemos que posiblemente Porfirio Díaz, nunca sabremos exactamente cuántos efectivos tenía el ejército de Díaz, porque algunos estaban nada más en el papel y no existían en la realidad, pero ponle entre unos 15 y 20,000. Díaz no gobernaba con el ejército, Huerta sí. Entonces, tener un ejército de 200,000 era multiplicar por 10 veces lo que ya existía. Y el caso de Belisario Domínguez es simplemente la quinta esencia de la dureza y de la lógica de un régimen militar. Allí después lo veríamos de manera mucho más clara, por ejemplo, cuando Pinochet toma el poder en Chile. Pero en este México de 1913 era realmente pues un experimento muy nuevo y que afortunadamente duró hasta 1914. A Belisario Domínguez lo tomamos como símbolo, y yo creo que como uno de los mejores símbolos que tenemos de esa clase política que no se distinguió realmente por oponerse en el primer momento a Huerta. Belisario Domínguez lo hizo sabiendo lo que le podía costar, y bueno, fue asesinado como Madero, como Pino Suárez, como tantos otros, pero quizá Josefina MacGregor, una historiadora de la UNAM, tiene razón al señalar que ese fue quizá el momento clave, porque después de lo de Belisario Domínguez viene cerrar el Congreso, meter a la cárcel a Lecumberri, pues sí, a los legisladores. A los legisladores, y luego viene la decisión del gobierno norteamericano de dar un paso más en su decisión de acabar con Huerta. Es interesante que Huerta llegó al poder con el apoyo y digamos, la complicidad más que el apoyo del embajador Wilson, y sin embargo se va a ir del poder en cierta medida por la dureza con que lo trató otro Wilson, esta vez el presidente de Estados Unidos, que decidió que no lo iba a reconocer, y después del asesinato y de cerrar el Congreso, tuvo todas las justificaciones para decir que Huerta era un gobernante ilegítimo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos apoya en un principio su embajador a Huerta y luego lo
en fin, lo rechaza y activamente va a actuar para echarlo del poder, tan activamente que va a invadir Veracruz. Sí. Bueno, pues porque yo creo que el Wilson presidente, que además era, entre otras cosas, profesor de ciencia política, supuso esto, que un país gobernado de nueva cuenta por un militar y de manera abiertamente dictatorial no iba a lograr tener las instituciones que permitieran la estabilidad de largo plazo. Entonces, en la búsqueda de esa estabilidad de largo plazo es en donde se encuentra la razón para explicar este bandazo tan fantástico, tan formidable de los Estados Unidos, que en febrero de 13 apoyan a Huerta y en unos cuantos meses más tarde están activamente tratando de quitarlo. ¿Por qué 180 grados? Bueno, pues porque el segundo Wilson, el presidente, decidió que convenía al interés norteamericano de muy largo plazo que México se convirtiera en un país de instituciones. Todavía no las tenemos realmente, pero fue un paso. Entonces la combinación de el asesinato de un legislador, llevar a la cárcel a los legisladores que habían sido electos durante el periodo de Madero y intentar luego una elección de presidente en esas condiciones que resultó ridícula, espuria, absurda, todo eso lleva a acumular deslegitimidad para Huerta y poner en su contra tanto a Carranza y a los revolucionarios como a los Estados Unidos. Y con esa pinza, ahí sí que Huerta no pudo quedarse mucho tiempo. Eso contrasta, Carmen, enormemente con lo que pasaría muchos años después en Chile, otro golpe militar que hace poco estábamos pues recordando, en septiembre, después de todo, cuando se da este golpe, y hace poquito que lo recordábamos, es que en el caso de Pinochet, Estados Unidos, vaya que sí le dio su apoyo. Entonces, la diferencia entre lo que aconteció en México y lo que aconteció después con la Guerra Fría y el golpe militar de Chile, fue la distinta posición norteamericana. Afortunadamente, en nuestro caso, decidieron en Washington que le convenía a ese gobierno, a ese país, a sus intereses en México, la estabilidad de largo plazo. Y como no había todavía anticomunismo, todavía Lenin estaba lejos de tomar el poder en Rusia y convertirlo en Unión Soviética, no había ese miedo que después se instaló y que explica que se diera tanto apoyo en Estados Unidos, no solamente a Pinochet, sino a un montón de gobiernos militares. Así pues, en nuestro caso, eso que estamos conmemorando hoy, bueno, por celebrar, ¿no? No, conmemoramos. Sí. Nada de celebrar. Yo creo que encierra lecciones, varias lecciones. La personal, y esa es la trágica, que alguien por la defensa de sus valores, pero siendo una persona indefensa, porque no tenía ninguna posibilidad de salir bien en esas circunstancias, decidiera de todas maneras anteponer valores a cualquier otra cosa. Es muy raro en los congresistas mexicanos que hagan eso. Yo más bien veo lo contrario. Entonces, celebrar ese valor civil de don Belisario, bueno, vaya que si estamos obligados a hacerlo. Y luego, en segundo lugar, que la mano dura, el crear un régimen militar, bueno, pues tiene éxito en el corto plazo, pero en el largo plazo, en nuestra experiencia,
se vino abajo. Afortunadamente no volvió a intentarse algo similar. Hubo otros presidentes militares, pero ya no hubo militarismo en México, y espero que eso siga siendo una constante entre nosotros, que a nadie se le ocurra, ni siquiera se le ocurra, que el ejército puede ser en la institución que se haga cargo del poder. Pues Lorenzo Meyer, desde luego que es una conmemoración muy importante por todo lo que acabas de decir. Se espera, bueno, pues una conmemoración, desde luego en Chiapas, a la 1 de la tarde es que se espera un acto conmemorativo en la tierra de Belisario Domínguez, aquí en el Senado de la República. Si yo no me equivoco, era a las 8 de la mañana. Vamos a consultar a Oscar Palacios si esta ceremonia ya se realizó en el Senado de la República esta misma mañana. Y bueno, pues se abre también lo que en este caso será el trabajo de discusión de los legisladores, de los senadores de la República para la entrega el próximo 4 de noviembre de la medalla Belisario Domínguez, esta que es la máxima presea, Lorenzo, bueno, que desde luego entrega el Senado de la República a sus distinguidos ciudadanos. Entonces, bueno, va a ser muy importante esta discusión que se tenga con las candidaturas que existen para este año 2013, en donde se conmemora este centenario de la muerte de don Belisario Domínguez, punto de arranque de lo que sería este proceso que acabas de mencionar, que terminó, bueno, con los legisladores en la cárcel días después y con la caída de Victoriano Huerta meses después, ya, entre otras cosas, con la intervención estadounidense. Lorenzo Meyer, déjame hacer una pausa y después de la pausa, si te parece, regresemos esta mañana con otros temas de análisis obligado. Está desde luego la marcha del 2 de octubre de la semana pasada, que ha dado mucho de qué hablar y todavía falta mucho por esclarecerse, y otras cosas de las que te pregunto en un instante más. Gracias, Lorenzo, nuevamente por estar aquí.